Hola, qué emoción tenerte aquí. Me da mucho gusto darte la bienvenida a nuestro curso. Estoy convencida que este formato te dará la libertad que necesitas para aprender a tu propio ritmo. Recuerda, tu progreso es tu mayor motivación. Así que adelante y espero que disfrutes el contenido del día de hoy. El estudio de los antecedentes de las manifestaciones artísticas y arquitectónicas del arte medieval y el Renacimiento constituye un punto nodal para comprender la evolución cultural de Occidente. Estos periodos no solo representan estilos distintos, sino visiones del mundo profundamente diferentes. El teocentrismo medieval frente al antropocentrismo renacentista. La Edad Media, extendida entre los siglos V y XV, estuvo marcada por la centralidad de la Iglesia como institución rectora de la vida espiritual, social y política. El arte se entendía como una vía hacia lo divino y la arquitectura se convirtió en un lenguaje sagrado cuyo fin principal era exaltar la fe. El arte románico, con su solidez y sencillez, respondió a una sociedad ruralizada que se encontraba en los monasterios y abadías, centros de saber y espiritualidad. Posteriormente, el arte gótico representó un salto técnico y simbólico. Las catedrales se convirtieron en auténticas Biblias de piedra. Panofsky señaló que la arquitectura gótica debía leerse como una suma de significados filosóficos y teológicos. La arquitectura románica se caracterizó por el uso de arco de medio punto, gruesos muros y escasa luminosidad. En contraste, la arquitectura gótica introdujo el arco apuntado, la bóveda de crucería y los arbotantes, lo que permitió mayor altura y el predominio de la luz. La crisis del siglo XIV, marcada por la peste negra, la desintegración del feudalismo y el auge de las ciudades, preparó el camino para el renacentismo. El descubrimiento de los clásicos y el humanismo pusieron al hombre en el centro de la reflexión. La pintura renacentista introdujo la perspectiva lineal y aérea, consolidando un naturalismo inédito. Leonardo da Vinci, Rafael y Miguel Ángel encarnaron el ideal del artista universal. La escultura de Donatello y Miguel Ángel recuperó la armonía del cuerpo humano. La arquitectura del Renacimiento, con Brunelleschi y Alberti, retornó los órdenes clásicos, la simetría y la proporción. La cúpula de Santa María del Fiore, en Florencia, marcó un hito en la ingeniería. Bramante y Miguel Ángel en San Pedro del Vaticano proyectaron una síntesis de monumentalidad y armonía clásica. El arte medieval y el renacentista se contraponen en múltiples dimensiones. La visión teocéntrica frente al antropocentrismo, la rigidez simbólica frente al realismo perspectivo,
la austeridad frente a la exuberancia armónica. Sin embargo, el Renacimiento no solo habría existido sin la herencia medieval. El análisis de las manifestaciones artísticas y arquitectónicas de la Edad Media y el Renacimiento permiten comprender el tránsito cultural hacia la modernidad. La obra medieval, impregnada de fe, convirtió a las catedrales en portadoras de un mensaje espiritual colectivo. El Renacimiento, en cambio, celebró la dignidad del hombre y del poder de la razón. El arte medieval, lejos de ser meramente rígido o simbólico, fue una síntesis de espiritualidad y técnica, una pedagogía visual para un pueblo analfabeto. El Renacimiento, en contraste, apostó por la libertad creativa, el estudio científico y la exaltación de la belleza humana. Ambos momentos muestran que el arte no se limita a lo estético, sino que constituye un espejo de la condición humana. La arquitectura medieval nos habla de comunidades enteras movilizadas para levantar templos que expresaran la grandeza divina, mientras que la arquitectura renacentista nos habla de ciudades en expansión que buscaban mostrar poder y prestigio. Esta diferencia revela una transición profunda, del orden trascendente al orden humano, de lo vertical a lo horizontal, del misterio a la claridad. El legado de ambos periodos sigue vigente. Las catedrales góticas aún conmueven por su grandeza espiritual, mientras que las plazas y palacios renacentistas siguen inspirando por su equilibrio racional. El diálogo entre fe y razón, entre lo divino y lo humano, entre lo colectivo y lo individual, permanece como herencia cultural y desafío contemporáneo. Así, estudiar estas manifestaciones no solo es mirar al pasado, sino también comprender la raíz de nuestra concepción moderna del arte y de la arquitectura. En abril del 2020 se conmemoró el 500 aniversario de la muerte de Rafael Sanzio, más conocido como Rafael, uno de los artistas más importantes del Renacimiento. El Renacimiento fue un movimiento artístico y cultural que surgió en Italia en el siglo V y se extendió más tarde por el resto de Europa. Supuso el fin de la Edad Media y el inicio de una nueva época marcada por ideales humanistas y los grandes avances en el mundo del arte. Junto a Rafael Sanzio, hoy repasamos la figura y las obras de los grandes artistas renacentistas italianos, Donatello di Beto Bardi, Leonardo da Vinci y Michelangelo Bonatti. Empezaremos con Donatello. El arte del Renacimiento se divide en dos grandes periodos, el Quattrocento y el Cinquecento. Estos nombres distinguen el arte creado en el siglo XV y en el XVI respectivamente. Si hay un nombre que destaca durante la primera etapa es el de Donatello. Nacido en Florencia en 1386, este escultor fue un auténtico innovador en la escultura monumental y en el tratamiento de los relieves. Su obra más famoso es el David de bronce, que realizó por encargo de Cosme de Medici, uno de los mecenas más importantes de Italia. Donatello se inspiró en la obra de Praxíteles, uno de los escultores más importantes de la antigua Grecia. Donatello trabajó casi siempre con mármol, terracota, bronce y madera, realizando obras para mecenas de diferentes ciudades. Regresó a Florencia en 1459 para realizar unos relieves para la Basílica de San Lorenzo y murió mientras trabajaba en ellos en diciembre de 1466. Otra de sus obras destacadas son el púlpito exterior de la Catedral de Patro, la estatua ecuestre de Gattamelata en Padua, la figura de María Magdalena penitente y la escultura de Judith y Holofernes, ambas en Florencia. Durante el Quattrocento se introdujeron grandes novedades en el campo de la pintura, como la perspectiva y la corporeidad de las figuras, que es aquella sensación de volumen y realismo. Entre los pintores que más destacaron está Piero della Francesca, Andrea Mantegna y Frank Evangelino, así como Sandro Botticelli. Otro gran artista de la época fue Leonardo da Vinci, que representa el arquetipo del hombre renacentista interesado tanto por el arte como por la ciencia. Nacido en Florencia en 1452, Da Vinci exploró nuevos estilos de pintura, investigó el ser humano y la naturaleza e imaginó nuevas máquinas e inventos. Fue arquitecto, pintor, científico, escritor, escultor, filósofo, inventor, músico y poeta. Da Vinci es el autor de dos de las obras más famosas de la historia del arte, la Gioconda, actualmente en el Museo del Louvre,
y el fresco de la Santa Cena, que puede visitarse en el convento de Santa María delle Grazie de Milán. La obra de Da Vinci muestra una curiosidad infinita por el conocimiento en todos los ámbitos, artes y ciencias por igual. Estuvo tomando notas de forma constante a lo largo de sus viajes y de toda su vida, y se conservan más de 13.000 páginas de sus escritos. En la mayoría de casos, aprendió de forma autodidacta. Le bastaba con contemplar los fenómenos naturales para elaborar sus propias teorías. Durante el siglo XVI, Florencia fue la capital del arte, pero cada vez más artistas se trasladaban a Roma para trabajar al servicio de los papas y otros poderosos mecenas. Este fue el caso de Michelangelo, también conocido como Miguel Ángel. Nacido en Roma en 1475, vivió una larga vida y muy productiva. Fue arquitecto, escultor y pintor durante casi 70 años. Miguel Ángel realizó sus grandes obras para la familia Medici de Florencia y para diferentes papas de Roma. Precisamente, el Papa Julio II le encargó la que sería su obra más famosa y ambiciosa, los frescos que decoran la bóveda de la Capilla Sixtina. Años más tarde, entre 1536 y 1541, pintó el Juicio Final en la pared del altar, una pintura monumental de 14 metros de altura que representa la creación del mundo según la religión cristiana. Igualmente destacadas son sus esculturas en mármol, como el David expuesta en Florencia, el Moisés de Roma o la Piedad del Vaticano. Con esto concluimos la sesión del día de hoy. Te animo a reflexionar sobre lo que has aprendido. ¿Qué idea te pareció más útil? ¿Qué desafío crees que enfrentas al aplicar lo aprendido? Recuerda que tu aprendizaje no termina aquí. Nos vemos en la próxima sesión. Hasta luego.